lunes, la doctora Victoria de la Cruz nos tiene un interesante tema en esta mañana. Muy buenos días nuevamente. Sí, Lady, sabes que en los primeros estudios que se hicieron del coronavirus, que realmente tenemos alrededor de 4 meses con esto, hablando mucho de esto, en los primeros estudios hablaban de que los niños eran poco afectados. Bueno, realmente son contagiados igual, pero los niños tienen el mismo riesgo de contagio que los adultos. Eso sí, ahora bien, muy pocos desarrollan síntomas graves. Eso hasta ahí íbamos bien. Eso se decía hasta últimamente. Pero ¿qué pasa? Ayer, por ejemplo, salió un estudio ya de la Florida que confirma que por cada niño pequeño que recibe atención en cuidados intensivos, o sea que hay casos graves de niños, existen ocultos otros 2.381 infectados. ¿Qué digo con esto? Que el cálculo se ha llevado analizando informes anteriores, sobre todo de China, del control y prevención de enfermedades de China, que se estudiaron 2.100 niños con COVID en China. Ahora bien, según los registros en Estados Unidos, 74 niños norteamericanos infectados ingresaron a la unidad de cuidados intensivos pediátrica entre el 18 de marzo y el 6 de abril. Esto significa que 176.190 niños, aproximadamente más, se infectaron durante el mismo periodo de tiempo. Entonces, los niños menores de 2 años representaron el 30% de los casos, el 24% tenía entre 2 y 11 años y 47% de los ingresados tenían entre 12 y 17 años. Por eso, entonces, nosotros retomamos que los niños deben cuidarlos, que los niños son altamente propagadores, porque recuerden que no podemos tener tanto control con ellos como con los adultos, ¿verdad? El adulto, nosotros estamos conscientes cuántas veces nos lavamos la mano, pero con el niño tenemos que supervisarlo, tenemos que a veces tranquilizarlos, porque ellos están dando carrera, moviéndose, aunque sea en la misma casa, pero están con contacto con mucho más superficies que nosotros mismos. Nosotros decimos, bueno, tenemos la meseta de la cocina, la mesa, esto, la silla, pero los niños hacen mucho más movimiento. Por eso hablamos siempre de esa desinfección profunda en casa, porque si tenemos niños, pues sabemos que ellos pueden estar altamente contaminados y pueden ser un factor de que propaguen mucho más la enfermedad. Eso también lo habíamos hablado, que los niños son muy propagadores de la enfermedad, porque a ellos lo abrazamos, lo cargamos, lo sentamos y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que todo esto hace que recuerde que si con los adultos hay escasez en cuanto a unidades de cuidados intensivos, imagínense ustedes con las unidades de intensivo pediátrico, también son limitadas. Entonces, en los mismos Estados Unidos no se habían planteado esta posibilidad de que los niños pueden estar aumentando los casos graves, porque no es que no todos no le va a dar grave, Los niños le dan leve, pero no a todos. Hay algunos que se complican y son graves. Entonces, por eso hay que hacer frente a esas unidades de cuidado intensivo pediátrico, tenerla al tanto. Y sí, estos estudios nuevos revelan que las personas de bajo ingreso podrían tener mucho más exposición a los niños graves, porque al no trabajar desde la casa, las personas de bajo ingreso y tienen que salir a la calle, pues mucho más se contaminan estos niños. Entonces, ustedes vieron cómo se tomaron medidas rápidamente de que los niños no iban a ir a la escuela, pero es evitando eso, evitando la contaminación, ¿verdad? El contagio de uno a otro. Pero a la vez nosotros queremos también que no sucedan casos graves. Es decir, si un niño presenta algunos síntomas que usted considera no son normales en cuanto a fiebre, tos, dificultad respiratoria, tiene que llamar directo al médico. Otra cosa importante es que recuerden que el niño no va solo, entonces el niño va acompañado y el contagio es doble. O sea, la persona que lo lleva, si el niño está contagiado, también estará contagiada.
Entonces, por eso es que hay que tener todo ese cuidado extremo con los niños, porque en realidad ellos, algunos se complican en menor proporción, pero hay que tenerlos siempre separados y bien cuidados. Es todas las medidas de higiene. Recuerde que usted no le va a poner mascarilla a un niño menor de 2 años, eso es importante. Entonces, sí debe tener cuidado con las medidas de higiene para evitar el contagio. Importante esto que usted nos aclara a todos, doctora, y los padres deben de tomarlo en cuenta, sobre todo porque nos estamos enfrentando a un virus que es altamente contagioso y usted cada día lo vive señalando. Es por ello que los padres cuidar a sus bebés y a tomarlo más en cuenta. Muchísimas gracias, doctora.